escritor irlandés Oscar Wilde dijo: paradójicamente se llama matrimonio de conveniencia a un matrimonio entre personas que no se convienen en absoluto. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, con esa cita vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. El tiempo que me queda con la única familia que tengo, lo voy a recuperar. Las apariencias engañan y yo no voy a perder mi matrimonio por nadie. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas noches. Héctor, tú eres el demandante de este caso. Sí, Dime quién es Rachel, por qué la demandas y qué pides para resolver el conflicto. Okay. Rachel es la mujer de mi hermano. Yo lo que pido es que le hagan el annulment al divorcio de ellos, porque ese divorcio es falso. No, espera. Aquí nada es falso. Aquí nada es falso. Espérate un momentico, no hable. Tú lo que quieres es que se anule el matrimonio. Sí, perdón, que se anule el matrimonio. Que se anule el matrimonio de ella ¿con quién? ¿Con tu hermano? Con mi hermano Omar. Con tu hermano Omar, que se anule ese matrimonio, Que porque se tú anule consideras ese que es matrimonio. falso. Sí, señor. Ok. ¿Por qué? Es falso porque él está mentalmente incapacitado y físicamente incapacitado. Aquí tengo una orden del médico que lo dice. Ok, bueno, a ver, acércame lo que tú tienes ahí del médico. Entonces tú has venido a demandar a la que viene siendo tu cuñada. Sí. Para anular el matrimonio. ¿Hace cuánto que ellos están casados? Hace 4 años. Wow. Bueno, 4 años porque yo me acabo de enterar de todo esto. 4 años, doctor, y es legal. Semana. Ok. Ahora explícame los hechos, porque tú crees que... O sea, ante todo, déjame ver los papeles que dices aquí. Sí. Bueno, aquí dice que esta persona tiene una incompetencia mental, que el paciente está incompetente mentalmente, tiene una depresión profunda y tiene el desorden del estrés con ansiedad también. Sí. Dice aquí. ¿Qué edad tiene tu hermano? 33. Ok, perfecto. Y entonces está viendo... Bueno, ahora explícame los hechos del caso. A ver. Ok. Yo y mi hermano somos muy unidos. Ajá. Yo me crié en Nueva York, me tuve que ir para arriba, para Nueva York, y él se terminó de criar aquí abajo. Básicamente yo hice mi hogar allá, trabajé muy duro, tengo mi apartamento. Mi hermano fue por el mal camino, estuvo en drogas, en gangas, cosas así. Y de verdad que lo último fue, 4 años atrás, me le tiraron un tiro. Y me lo dejaron en silla de ruedas. Ok. Pero lo que lo incapacitó a él fue el tiro este. Sí. Antes del tiro él estaba normal. Era una persona normal. capaz de todo. Sí. Ok. Entonces cuando le tiraron el tiro ya lo dejaron En silla de ruedas y en silla de mentalmente incapacitado. Sí. Ok. Entonces yo corrí para acá, le puse su apartamento, le pagué los biles, un apartamento para él, para que sea acomodado a él. Hasta le conseguí una señora para que viviera con él. Y lo cuidara. Y lo cuidara. Yo le pago $300 al mes a la señora para que me lo cuide a él. Que son los cheques estos que me son los diste cheques, aquí. sí. Este hombre es Que un hay descarado, varios doctora. cheques. $300 no alcanzan para nada. Ok, perfecto. Bueno, pero él recibió un cheque Interesado, también por su Interesado incapacidad. eres tú, Interesado. descarado. Él recibió un cheque por su incapacidad. Sí. Claro, ok. O sea que los $300 suplementan lo que ya él recibe. Exacto. Ok, ¿qué pasó entonces? Ok, entonces yo, básicamente en buena fe, se lo dejé a ella. Yo me tuve que ir para atrás, tenía mi familia, mis hijos allá. Correcto. Y básicamente yo llamaba, todo estaba bien, vine como 2 o 3 veces, todo estaba bien. Lucía bien. Lucía bien, hasta que yo vine de sorpresa hace una semana para decirle que la casa estaba ready, que todo está bien. Hasta me iba a llevar a la señora. Y cuando entro al apartamento no encuentro ni mi hermano, ni a la señora. Lo que veo es esto, tirada esto eres ahí tú, ¿qué en te el pasa a ti? sofá, con blumes nada más. En mi casa. Como si fuera yo soy el que lo pago. en mi casa, que yo es la soy casa el que mía pago de la mi renta. marido. Tú no pagas yo nada. soy el Los que pago la 300 renta pesos ahí, viejos no eso. tú. Ok, Pero un sí momento. para Entonces comprar te la comida. encuentras a ella allí, que tú no la conocías. Yo no la conozco. ¿Y qué pasó? Bueno, le pregunto dónde está mi hermano, qué es lo que está pasando. Ella me dice, no, yo soy el esposo. Yo ni sabía ni que él estaba casado.
So, después de presionarla y presionarla, me dijo que él estaba viviendo con un muchacho en una casa en foreclosure en Opaloca. En una casa que está bajo remate. Sí, Ok. Ahí es donde él le gusta vivir, doctora. ahí es donde lo tiraste. No, ahí es donde él le gusta. Entonces, yo fui a buscarlo a esa casa y, doctora, yo traje un video porque yo no puedo explicar de todas las cosas que yo vi. No tienen muebles, no tienen electricidad. Ok, vamos a ver la evidencia de lo que tú viste. Vamos a ver, señor director. Pero imagínate tú una casa que está en remate, bajo remate. A él le mira. gusta vivir así. Ahí es donde lo tienen, Nosotros mira, nos no tiene entendemos así, a él electricidad, le no tiene gusta nada, eso. ni Tú no te comida. tienes que meter en eso. Pero Ni es una comida. persona que está mentalmente incapacitada. que eres la mujer de él. ¿Cómo le puede gustar esto? Ah, bueno, doctora, nosotros entendemos así como pareja. A él le gusta andar con sus Sí, amistades. Por pero eso es una yo me lo persona voy a llevar, normal, tú vas a pero ver, como una la persona vida que no conmigo está va a ser normal Él mentalmente. sí está bien mental. Eso es invento de este. No, eso no es Se invento. pasó Míralo, 3 mira el años invento aquí ahí. sin- Bueno, Mira el esto invento es ahí. inhabitable, que básicamente. meter. Este lugar es un lugar básicamente inhabitable, está vacío. O sea que él no duerme dentro del departamento que tú estás pagando. No. Ok. La que está ahí, lo único que está ahí es eso. No, eso eres tú. Dime algo, ¿tu hermano habla? ¿Es coherente cuando habla? ¿Tiene el Perfecto, entendimiento? doctora. Habla un poquito, entienden bien mal, like, el tiro de verdad que le hizo mal. Lo puso bien mal. Ok. ¿Cómo responde, Rachel? Mire, doctora, yo no sé a qué viene la demanda de este señor, que aquí tengo la evidencia de que nosotros no estamos casados legalmente. Eso es un fraude porque él está incapacitado. Aquí nada es fraude. Ahora, ¿tú sabías que este muchacho era incompetente mentalmente? No, ¿Y por qué no lo sabías? porque cuando yo lo conocí, ¿Quién eres? O sea, la señora que lo cuidaba a él, ¿quién es? es ¿Tú mi la conoces? madre. Ah, es tu madre. Sí. O sea, tú eres Casualidad. la hija de la señora que lo cuida a él, o Sí. que lo cuidaba. Yo soy hija de la Muy señora bien. que lo cuidaba. Ok, a él. cuando tú lo conoces a él, Sí. tu mamá no te dijo que este muchacho tenía problemas. No, porque el problema es de que yo no lo conozco a él. Yo voy a ver a mi mamá al apartamento donde él rentó a mi mamá y al hermano. Ok. Y cuando nosotros nos conocimos, que yo vi al hermano, yo le expliqué de que yo era bailarina exótica y de que todos los hombres que yo conocía me trataban como si yo fuera una mujer de la calle. Él habló conmigo y a mí me gustó la manera de él expresarse, ¿entiende? Y me trataba como una dama. Y eso era lo que yo necesitaba, no que un hombre estuviera tratándome como si yo fuera cualquier cosa. Y él necesitaba una persona como yo que lo atendiera. Sí, pero y que le lo diera atendiera, pero caricia. tú no lo estás atendiendo, él está viviendo con un No, amigo yo sí lo atendía. en si casos que nosotros están desde bajo nos fuimos- remate. Desde que nosotros Lo nos estás fuimos nos atendiendo, ¿por gustamos, qué está tan doctora. mal? Eso Pero, fue amor vamos. a primera vista. Oye, ¿relaciones sexuales tienen? ¿Cómo que no, doctora? Si yo se lo hago de lo más riquísimo. Tú se lo haces a él. Sí. ¿Él a ti? No, él descarado. no. Él no hace nada. No, él no. Él está para... ¿Y tú contenta con eso? Feliz. Vuelve al podio. ¿Tú conoces la firma de tu hermano? Ese hombre no conoce Ven. nada. ¿Qué conoces tú? Garantizado que esa no es la firma de él. Mira, esto dice que es la firma de tu hermano. Esa es la firma Se de él. parece, pero fíjate que eso no, yo no creo que sea la Esa firma. es la de él. Se firma de parece él, un Tú no eres poquito. experto en, No, yo no sé. escritura, así que bueno, sabremos. Tú Vamos vas a a ver ver que tú ahora no- cuando él lo no la firmó. conozcamos. Ok, testigos. Yo tengo testigos. Pásame el testigo de la demandada, por favor. Que espero sea tu mamá. Es mi mamá. ¿Sabes? Qué bueno, porque me hace falta. Ese es el testigo que me hace falta hablar. La descarada que me debe dinero. Descarado eres tú. Descarada lo que son las dos. Tú vas a ver. $300 ni $300. Dale, empieza a bailar más para que me puedas pagar todo. Buenas Yo no te tardes. voy a pagar nada, ya te Sigue ¿Su digo. nombre? bailando, dale. Maidelín, Maidelín. Ok, usted es la mamá de Rachel. sí. Ok. Bueno, señora, este hombre la empleó a usted hace más o menos 3 años atrás para el cuidado de Omar, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Cuáles eran sus obligaciones? ¿Vivir allí con él? Vivir ahí con él, atenderlo, darle su alimentación, ayudarlo en todo lo que pudiera y todo eso se hizo. Ok. Este señor le explicó a usted la razón de por qué usted estaba cuidando a ese muchacho. Sí. Y le explicó que mentalmente estaba incapacitado. ¿Sí o no? Bueno, sí. Sí. No, sí, yo Ok. sí, yo sí te lo Mami, dije. dile aquí de que Yo nosotros sí te lo lo tenemos dije. a él con buenas atenciones. Ajá. Díselo a él. Sí, Ok, pero buena señora, atención, ok. atención. ¿En qué momento usted deja de cuidar a Omar? Peor el chiquito. Omar es una persona que es adulto, se va con los amigos porque le gusta la droga, le gusta A él le la gusta. bebezón, le gusta estar en las compartideras y en mi casa no se permite nada de eso. Él se siente bien en la calle, pero a los 3 o los 4 días siempre regresa, nosotros los atendemos, él está ahí con nosotros, se vuelve, se pierde y así.
¿Y por qué está Pero peor? ninguno en mi de los casa no momentos se ¿Por qué todo está el peor? A ver, segundo. ¿por qué está peor? Bueno, yo no sé. Si lo están atendiendo Pero ¿cómo también, lo ¿por qué van a está peor? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que estás atendiendo a una persona que se va 3 y 4 días y tú no sabes qué está pasando con esa persona? Pero a él le gusta eso. Él es una gente que es adulta y le gusta todas esas cosas, pero se siente bien con nosotros. Ok. Próximo testigo. Son dos Vamos a descarados. pasar a Omar, por favor. Esa cara dura. Tú vas a ver. Yo no entiendo Llamando aquí cuál es lo de la 300 cara dura. ¿Quién tiene cara dura aquí? Él tiene la La cara cara dura dura. la tienes No tú. sé. Que a cuestión de 3 Aquí años hay he venido aquí más a de una exigir. cara dura hay Para aquí. encuerarte delante de alguien tiene Mucho que tener más. la cara Me de da dura la para gana a mí, mí, ¿ok? me da la gana a mí. Exacto. por eso he Doctora, tenido mi hija es una a formar santa. cumpleaños. Sí. Prostituta, la verdad. Mire, doctor, él es la pasta mía. Mi pastel. Sí, tu pasta. Looks very similar. Yo te conozco a ti. ¿Verdad que yo te conozco? Yo te conozco a ti. Hace muchos años yo te conocí a ti. ¿Tú te acuerdas? ¿Sí? ¿No me recuerdo? ¿Te recuerdas? Y después que yo te vi a ti, ¿te han pasado más cosas? Sí. Porque tú estabas ya en silla de ruedas cuando yo te Sí, conocí. pero estaba moviéndome más. Y ahora te mueves menos. Sí. Bueno, dime una cosa. ¿Tú firmaste la licencia de matrimonio? Sí. ¿Cómo? Con mi mano. Con los plans que yo tengo que yo puedo firmar. ¿Tú tienes una pluma que te pueden dejar firmar? No, una pluma que con unos plans para abrir las manos y yo puedo firmar. ¿No puedo abrir las manos? Bueno, Ahora no. estás casado con ella, ¿no? Legal, doctor. Ajá. Pero no vives con ella. ¿Estás viviendo qué? ¿En las casas por ahí? No es eso, es que en la casa con ella no puedo hacer lo que yo quiero hacer. Con los amigos míos puedo hacer lo que yo quiero En hacer. mi casa no se toma ni se fuma. Qué mentiroso. Ella no le gusta tomar, a mí me gusta tomarla, salir. Yo no me voy a volver loca en la Por lo casa menos sí lo metido cuidas. en una silla de ruedas. No cuidas a nadie. Yo tengo derecho a vivir. Sí, yo me imagino que tienes derecho a vivir. Pero entonces, ¿para qué te casaste con ella? Porque me gusta, ella Nosotros le nos gusta gustamos, hacer doctora. cosas que me gusta hacer. ¿Te gusta y A qué? Si salir. nunca estás con él. No, nunca estamos metidos en la Nosotros casa nos como los entendemos locos. Estás Sí. metida en un po. No te metas tú. Él vive la vida bored. He wants me to be bored. Like I don't want to be like that. Él dice que el hermano vive la vida aburrida y quiere que el hermano sea aburrido y no quiere ser aburrido. Yo hago las cosas bien. Hola. ¿Cómo te llamas tú? Jason. ¿Y tú eres quién, el amigo de Yo él? soy el amigo de él. Ajá. Ese es otro. Porque tú sabes, ella se le desaparece, tú sabes, se le da por 3 o 4 días. Ah, ella se va por 3 o 4 Ah, días. eso. Yo Se estoy desaparece, trabajando, works in a papi, strip para club. resolver el problema de Ah, mi tú marido. sabes, Sí, Para ella no no tenerlo sabe. cuando venga por la Strip noche. Es club. tremenda misión. Y tú sabes, me le tengo que aparecer O a sea, que lo resolverle. tienes en malas Señores, cosas. déjenme supuesto explicarles hacer una mujer cosa. tú. Cuando uno tiene 33 años y uno escogió vivir la vida que vivió Omar, de loquera, de crimen, de problemas, y a los 33 años te ves ahí el resto de tu vida, ¿qué otra ilusión puedes tener, verdad? I ain't gonna stop living. No vas a parar de vivir, pero ¿qué otra ilusión tienes que no sea, bueno, esto es lo mejor que puedo tener de pareja? Una persona que me abandona, que me quiera lo que Yo no lo abandono, doctora, yo tengo que que se va trabajar. porque she's a stripper, total, Yo ¿qué trabajo puedo hacer? hasta ¿Qué por más la da? noche. Right, esto es lo mejor que puedo hacer. Doctora, ¿Verdad? para estar con ese señor. ¿Qué en más, esas verdad? Esto es lo Así mejor que mismo, puedo sin hacer. preguntarlo, Pero, doctora, ¿qué usted se piensa? Que estar con una persona de silla de ruedas, ¿cuántos años yo tengo que estar así? 3 años y yo vivo enamorada de mi esposo. Y para eso le El pagan a único su que mamá. entiende eso A es ella se le Mira, desaparece. tu Sí, es definición de enamorarse y de amor es muy floja. Es un amor muy limitado a lo que tú consideras es amor o tener una relación. Esto no es una relación. Esto es, tú tienes un apartamento que vas allí, te pierdes 3 días, te vas con otros hombres, haces lo que a ti te da la gana y puedes decir que estás con Omar y que no estás con... Ah, esto es un desparpajo de porquería. Esto no es una relación ni es un matrimonio serio, por favor. Es que ¿a quién tú le hablas y a quién le haces cuento? ¿A mí? Ay, Pero ella doctora, está yo feliz, y yo él estoy nos feliz. gustamos. Ay, sí. ¿Cómo le Estoy gusta? segura No. que sí. ¿Qué? No me creas. Él tiene Pásame, mejor por gusto favor, que a tú. los expertos del caso. Gusto, el que no Él tiene aquí tiene eres mejor tú. gusto que tú. eres un envidioso, por lo menos él tiene algo y tú no Sucio. tienes nada. Sucia.
Doctor Leal. Buenas tardes, doctor. Ahora fíjese algo, yo conozco a Omar hace tanto tiempo, casi al principio de Sala de Parejas creo que lo conocí. Y me lo reencuentro aquí otra vez con otro lío. ¿Usted vio los papeles ustedes vieron los documentos de incapacidad de él? Sí. ¿Sí lo vieron? Sí. Ok. ¿Usted cree que este matrimonio es válido? Con esto que dice aquí, mental incompetent patient, pero yo hablo con él. Es el dilema que hay en este caso. O sea, basado en la documentación, él es incompetente legalmente para firmar cualquier contrato y el matrimonio es un contrato. Correcto. Por lo tanto, pudiéramos considerar que es un matrimonio nulo ab inicio. Ab inicio, desde el principio. Desde el principio. De lo contrario, si hay capacidad legal de haber firmado ese contrato matrimonial, entonces estamos hablando de temas de divorcio y o anulación por fraude, porque tal vez ella se quiera aprovechar de los beneficios de él, lo cual lo convierte en un matrimonio anulable, o sea, que no es nulo ab inicio, pero es anulable. ¿Quién le maneja el cheque a él? El cheque que le da el gobierno a él. Yo se lo mando a ella. Yo no sé cómo ella El que lo le manda el tiene. gobierno se lo recibo yo. ¿Y Él me tú lo qué da a ves mí, de ese dinero? 730 se pesos. desaparece. Y después que se desaparece. O sea que tú no ves nada del cheque que te da el gobierno Lo a ti. vacilas y Sí. no. Eso es para comprarle a él sus medicinas. ¿Sí? Mi medicina, comemos bien, nunca nos hace falta nada en la casa. No tiene la mente bien. Dime. ¿Quién Es una va a estar santa, loco mi de... amor. ¿Quién Solamente va a estar tan tiene loco que de... ver lo- Silencio, por favor. Dígame usted. Apóyenme de alguna manera. Ayúdenme. Yo lo que veo, doctora, es que desde el punto de vista emocional, Wait, you guys. Wait, no se pongan a reclamarse ahora. Give me a break. A ver, dígame. yo lo que veo que desde el punto de vista emocional, él a lo mejor está en duda ahora la validez de que él esté incompetente, ¿no? Pero desde el punto de vista emocional, posiblemente él sí puede estar sufriendo algún tipo, y creo que estuvo diagnosticado de Post-traumatic stress disorder. With anxiety. Exacto. Entonces, eso no necesariamente quiere decir que no esté capacitado para tomar una decisión de un matrimonio. Pero obviamente aquí hay un matrimonio que está bastante fuera de lo que usualmente vemos de... No. Pero bueno, pero es que los cónyuges están bastante fuera de lo que es la norma. Y entonces, Ana, ¿y quién soy yo también ahora para interpretar cómo se lleva un matrimonio? Entonces, ¿por qué yo? Porque él está incapacitado, porque yo le voy a quitar. Aquí ellos no quieren el divorcio. Correcto. El que quiere el divorcio es el hermano. Y él no es la nadie. anulación. Entonces, si yo considero que ellos dos están capacitados para interpretar lo que es un matrimonio, como lo interpretan ellos, Porque nosotros nos entendemos. ¿por qué yo me tengo que meter? A él no le falta su Decisión comida, no le del falta caso. nada. No, lo que le falta Héctor, es atención. Cállate, Héctor, Sí, tú eres un buen hermano. trato. Buen hermano, Pero es está obvio que en amargado. este momento tu hermano ha hecho su vida. La tiene hecha hace rato. Y tú tienes la tuya. ¿Pero qué nueva. vida es esa en una silla de ruedas? Es la que él se buscó, es la que el destino le deparó, es lo que le tocó, él contribuyó y él está conforme en lo que está viviendo. Pero doctora, no lo Y yo están creo que tú cuidando. vas a tener que estar conforme igual y venir a visitarlo y pasar un rato con él y pasar un buenos momentos de hermano y un abrazo y te quiero. Pero él está viviendo su vida. Te niego la demanda, he dicho caso cerrado. Gracias, doctora. Hacemos un receso y regresamos con más de caso cerrado. Bye, Omar. Espero no tenerte que ver otra vez, Omar. Tú vas a ver. Yo me voy a dar a mi hermano. Damos de un hombre. Y es cuando creo mi agencia de empleo, tengo una agencia de empleo en la cual enseño a las mujeres cómo vestirse, cómo caminar, como bien dijeron, como expresión corporal. Inclusive introducí en un método